La relación entre Ángela Aguilar y Cristian, al principio, fue como un sueño. Un romance digno de las historias de amor más apasionadas. La conexión entre ambos parecía indestructible, un lazo tan fuerte que muchos creían que nada podría quebrantarlo. Desde el momento en que se conocieron, fue evidente que compartían una química especial. Algo más allá de lo físico, algo que parecía predestinado. Cristian, joven, guapo y carismático, rápidamente se convirtió en una figura importante en la vida de Ángela, quien con su dulzura y sus sueños en el horizonte, parecía haber encontrado al compañero perfecto para construir un futuro juntos. Ambos compartían el amor por la música, el arte y los escenarios, pero también por la vida tranquila lejos de la fama. Cristian era alguien con grandes ambiciones, con una carrera que prometía ser exitosa. Ángela, por su parte, crecía como artista, aprendiendo de su padre, el renombrado Pepe Aguilar, y de su familia musical que, con esfuerzo, había construido una carrera impresionante. La combinación de estos dos mundos parecía perfecta, como un matrimonio hecho en los cielos. Pero no todo lo que reluce es oro. El primer indicio de que algo estaba mal fue sutil. Ángela, aunque siempre optimista y llena de energía, comenzó a notar cambios en el comportamiento de Cristian. Al principio, pensó que era solo el estrés de la vida profesional lo que le hacía estar más distante. Ella misma estaba ocupada con sus propios proyectos, así que decidió no darle demasiada importancia. Sin embargo, los cambios fueron incrementando con el paso de los meses. Los encuentros que antes solían ser frecuentes y llenos de entusiasmo se fueron reduciendo. Las conversaciones se volvieron más frías y las promesas de amor eterno parecían desvanecerse poco a poco. Cristian comenzó a volverse evasivo, evitaba discutir sobre el futuro y, en lugar de estar presente como solía hacerlo, ahora prefería pasar tiempo con amigos o en reuniones de trabajo. La explicación que ofrecía era siempre la misma: estaba ocupado, tenía compromisos que no podía evitar. Ángela, profundamente enamorada, trató de racionalizar todo esto, convencida de que la vida de ambos era muy demandante. El trabajo, los conciertos, las giras, todo parecía tener una explicación lógica. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que había más, que la distancia de Cristian no era solo consecuencia de sus agendas apretadas. Un día, tras varios meses de incertidumbre, Ángela, en un impulso de intuición y sospecha, decidió revisar algo que nunca antes había tocado: el teléfono de Cristian. Lo que encontró fue un golpe tan inesperado como devastador. No podía creer lo que sus ojos le mostraban. Cristian había estado escribiendo mensajes a otra mujer, con quien, aparentemente, mantenía una relación paralela. Los mensajes no eran solo triviales ni banales. Había cartas de amor, palabras cargadas de afecto y promesas de un futuro juntos, algo que Ángela jamás había escuchado de su propia boca. Lo peor de todo fue encontrar una carta escrita a mano, en la que Cristian le declaraba su amor incondicional a esa otra mujer, confesando que a pesar de su relación con Ángela, siempre la había considerado su verdadero amor. «Nunca supe cómo decírtelo», comenzaba la carta. «Tú eres mi vida, pero ella es mi alma». El dolor fue inmediato, indescriptible. Ángela sintió que el suelo se le desmoronaba bajo los pies. La traición era tan evidente y cruel que, aunque la lógica le decía que debía enfrentar a Cristian, algo en su interior le pedía calma. Sabía que, por más dolorosa que fuera la verdad, esta debía salir a la luz, pero no de cualquier manera. Debía hacerle frente de la forma más efectiva y decidida posible. Lo que siguió fue una serie de días de angustia, de silencio, en los que Ángela pasó por un torbellino de emociones. A pesar de todo el dolor, aún sentía el cariño por Cristian, pero también se dio cuenta de que debía hacer algo con respecto a esa situación. Después de todo, no solo estaba siendo traicionada, sino que su dignidad estaba siendo pisoteada. Si Cristian pensaba que podría seguir manteniendo su vida secreta, sin consecuencias, estaba muy equivocado. En lugar de una confrontación inmediata, Ángela decidió investigar más a fondo. No quería enfrentarse a él sin pruebas sólidas, ya que temía que en un arrebato de emociones él pudiera negarlo todo.
Así que comenzó a indagar más en los detalles, en los mensajes, en las interacciones que Christian había tenido con esa mujer llamada Kasu. Cuanto más investigaba, más claro se volvía todo. Los mensajes eran solo una pequeña parte de la historia. Había citas, planes, secretos compartidos entre ellos dos, como si Christian hubiese tenido una doble vida durante meses. Con el tiempo, Ángela comenzó a entender que, más allá de la infidelidad, había una manipulación emocional de su parte. Christian había estado jugando con sus sentimientos, alimentando su ego con su amor incondicional mientras mantenía una relación oculta. El impacto fue mayor de lo que Ángela había anticipado. El amor que sentía por él se transformó en una mezcla de rabia y tristeza. Se dio cuenta de que el Christian que conoció y amó no existía realmente. La relación había sido una fachada, construida sobre mentiras y engaños. Sin embargo, no todo fue un camino de desesperación. Ángela, aunque devastada, comenzó a reconstruir su autoestima. Decidió que no iba a ser la víctima en esta historia. Ya no quería ser la mujer que perdonaba todo, que se conformaba con un amor que no valía la pena. Sabía que su vida no iba a ser definida por una traición, por la debilidad de alguien que no supo valorarla. Ángela comenzó a centrarse en sí misma, a recuperar su energía y fuerza interior. Su familia, en especial su padre Pepe Aguilar, fue una fuente constante de apoyo. Pepe Aguilar, al enterarse de la situación, se mostró sorprendido y furioso. El amor que sentía por su hija lo impulsó a tomar cartas en el asunto. Como padre, sabía que no podía permitir que Ángela sufriera de esa manera. El respeto y el honor familiar eran primordiales, y él no iba a permitir que alguien, sin importar quién fuera, pusiera en juego la integridad de su hija y su familia. Pepe se acercó a Christian y le exigió explicaciones. Sin embargo, Christian, ante la presión de la familia Aguilar, intentó justificar sus acciones, pero ya no había marcha atrás. La confianza se había roto irremediablemente. La ruptura de Ángela con Christian no fue simplemente un final, sino más bien el inicio de una profunda transformación en su vida. Un viaje que la llevaría a explorar nuevas dimensiones de sí misma, tanto como persona como artista. A medida que las semanas pasaron tras la separación, la joven cantante se encontró en un torbellino emocional del que no era fácil salir. El dolor de perder a alguien a quien había amado, sumado a la presión constante de los medios y las expectativas de la industria musical, la hicieron sentir que su mundo se había desmoronado por completo. Sin embargo, también fue en esos momentos de desolación que Ángela descubrió la oportunidad de reinventarse, de redescubrirse. Era un proceso largo, complicado y doloroso. Pero cada paso hacia adelante la acercaba a la mujer que estaba destinada a ser. Lo primero que Ángela tuvo que enfrentar fue la soledad. Estaba acostumbrada a tener a Christian cerca, a compartir los momentos cotidianos con él, a construir su vida juntos. De pronto, esa familiaridad desapareció y se encontró frente a sí misma, en un espacio vacío que antes no existía. Los días se alargaban, las noches parecían interminables y los pensamientos sobre lo que había sucedido no dejaban de invadir su mente. La tristeza y la confusión se apoderaron de ella, pero también la hicieron reflexionar sobre las razones de la ruptura. ¿Por qué se había dejado llevar por una relación que, aunque intensa, también le había traído tanto sufrimiento? ¿Por qué no se había dado cuenta antes de que algo no estaba bien? Estas preguntas rondaban en su cabeza, pero al mismo tiempo, comenzaron a dar paso a una necesidad de cambio, de crecimiento personal. El proceso de sanar, de reconstruirse, no fue instantáneo. Ángela se dio cuenta de que no podía esperar que todo se solucionara de la noche a la mañana. Era necesario tomarse el tiempo para aprender a estar bien consigo misma, para sanar las heridas emocionales que se habían formado a lo largo de los años, no solo en su relación con Christian, sino también en su vida familiar, en su carrera y en sus relaciones pasadas. En un primer momento, la cantante no sabía por dónde empezar. Sin embargo, pronto comprendió que la mejor manera de empezar a sanar era enfrentarse a sí misma, sin máscaras, sin excusas. Comenzó a mirar dentro de su corazón,
a cuestionar sus decisiones pasadas y a evaluar lo que realmente quería en la vida. ¿Qué la hacía feliz? ¿Qué sueños aún tenía por cumplir? La respuesta, aunque no era clara al principio, vino de una forma sencilla pero poderosa. Ángela necesitaba aprender a amarse a sí misma. El amor propio, que antes le parecía una frase abstracta, comenzó a convertirse en una necesidad vital. Ángela comenzó a entender que solo podía sanar y encontrar la paz interior si primero se aceptaba tal como era, sin la necesidad de la validación de los demás. Este proceso de autoaceptación fue una de las experiencias más transformadoras de su vida. A través de la meditación, la introspección y el tiempo a solas, Ángela comenzó a conocerse de una manera que nunca antes había hecho. La joven cantante descubrió aspectos de sí misma que habían estado ocultos bajo la superficie durante años. Aprendió a confiar en su intuición, a no buscar la perfección y a comprender que sus errores no la definían, sino que formaban parte de su aprendizaje. A medida que este proceso de sanación avanzaba, la música se convirtió en su refugio y en su vía de expresión más sincera. La canción que antes había sido simplemente un medio para conectar con su público, comenzó a tomar un significado mucho más profundo. Cada acorde, cada letra, cada melodía se transformó en un acto de catarsis emocional. Ángela descubrió el poder que tenía su voz, no solo para cautivar a otros, sino también para sanar sus propias heridas. Decidió que sus nuevas canciones serían un reflejo auténtico de lo que sentía, sin filtros ni preocupaciones por las expectativas externas. Fue en ese momento cuando surgieron sus composiciones más profundas y vulnerables, esas que no solo relataban historias de amor, sino que también hablaban de la resiliencia, la superación y la importancia de la autenticidad. El apoyo de su familia, especialmente el de su padre, Pepe Aguilar, jugó un papel fundamental en este proceso. Pepe, que siempre había sido un pilar en la vida de Ángela, le brindó su apoyo incondicional. En las conversaciones que compartían, Pepe le recordaba lo importante que era para él, y le hacía entender que el verdadero valor de una persona no radica en su vida sentimental ni en los juicios ajenos, sino en su capacidad de ser fiel a sí misma. La sabiduría y el amor de su padre fueron clave para que Ángela pudiera ver las cosas desde una perspectiva diferente. Y si bien la separación con Christian había sido dolorosa, también había permitido que Ángela pudiera reconstruir su vida de una manera más auténtica, sin depender de nadie más para sentirse valiosa. Además del apoyo de su padre, sus hermanos y su madre también fueron una fuente de fuerza para Ángela. En los momentos de duda, su familia estuvo a su lado, brindándole un refugio emocional donde podía ser ella misma sin temor a ser juzgada. A través de conversaciones llenas de comprensión y afecto, la joven artista comenzó a sentir que, aunque su relación de pareja había terminado, ella no estaba sola. Había una red de amor y apoyo en su familia que nunca desaparecería, sin importar lo que sucediera. Esta conexión emocional con sus seres queridos le permitió afrontar la presión externa de los medios y la industria musical, que constantemente hablaban sobre su vida personal. A lo largo de los meses, Ángela se fue transformando. Lo que comenzó como un proceso doloroso de superación personal se convirtió en una travesía de autodescubrimiento y empoderamiento. Cada día que pasaba, la joven cantante entendía con mayor claridad que, para sanar verdaderamente, debía enfrentarse a sus miedos, sus inseguridades y, sobre todo, a las expectativas que la sociedad y la industria musical le imponían. Comenzó a despojarse de las máscaras que había usado durante años para cumplir con lo que los demás esperaban de ella, y a abrazar su esencia más profunda, esa que estaba llena de sueños y deseos que no siempre encajaban en los moldes preestablecidos. Durante este proceso, Ángela descubrió que la libertad no solo consistía en hacer lo que le daba la gana, sino en tener el coraje de ser auténtica, incluso cuando eso significaba desafiar las normas. Dejó de preocuparse por las críticas, por la presión de los medios de comunicación y la industria musical, y se dio permiso de ser vulnerable. Fue en ese punto de su vida donde entendió que ser auténtica no solo le permitiría sanarse, sino también conectar más profundamente con su público.
La idea de que solo se podía llegar a la gente si se era perfecto o se mantenía una imagen impecable comenzó a desmoronarse. Su público, al igual que ella, era imperfecto y por eso comenzó a abrirse, a compartir sus momentos de fragilidad y su proceso de crecimiento, sin miedo al que dirán. Las letras de sus canciones, que antes estaban teñidas de una inocencia juvenil y de un romanticismo idealizado, empezaron a volverse más introspectivas, más maduras. Ya no cantaba solo sobre el amor en su forma más pura y feliz, sino también sobre el desamor, la confusión, la desesperación, la lucha interna y la aceptación. Sus letras hablaban de la importancia de sanar las heridas, de aprender a caminar con los ojos puestos en el futuro sin dejar que el pasado definiera quién era. Pero, sobre todo, sus canciones hablaban de una mujer que había dejado de buscar en otros lo que solo podía encontrar dentro de sí misma. Y Ángela comenzó a ver la música como una terapia, un medio para sanar sus propias heridas y, al mismo tiempo, ayudar a otros a sanar las suyas. A medida que pasaba el tiempo, la gente que la seguía comenzó a notar el cambio en ella. En cada entrevista, en cada aparición pública, Ángela ya no proyectaba la imagen de una joven idealista que solo soñaba con el amor y la fama, sino de una mujer empoderada, con un propósito claro y una visión más amplia de la vida. Su manera de hablar sobre su carrera, su vida personal y sus valores se había transformado. Ya no se sentía presa de las expectativas ajenas, sino que entendía que solo al ser fiel a sí misma podría seguir creciendo tanto personal como profesionalmente. Este cambio no solo se reflejó en sus palabras, sino también en la manera en que gestionó su carrera. Decidió tomar las riendas de su música y su imagen pública de una forma más consciente, sin dejarse arrastrar por las demandas del mercado ni por los intereses de la industria. Además, Ángela comenzó a rodearse de un círculo de personas que compartían su visión de la vida. Personas que la apoyaban sin intentar moldearla ni controlarla. Aprendió a establecer límites, a decir no cuando era necesario y a priorizar su bienestar emocional por encima de todo. Ya no toleraba relaciones tóxicas ni manipuladoras, ya no estaba dispuesta a sacrificar su paz interior por agradar a los demás. Descubrió que su tiempo y energía eran valiosos, y por eso decidió invertirlos en lo que realmente importaba. En su música, en su bienestar y en las personas que la apoyaban de manera genuina. En su vida amorosa, el cambio también fue profundo. Dejó de buscar una relación que la completara, y comenzó a enfocarse en cultivar una relación sana con ella misma. Aunque en el pasado había asociado la felicidad con la presencia de una pareja, ahora entendió que la verdadera felicidad venía de su capacidad para ser feliz por sí sola, de la paz que encontraba en su interior y de la libertad de no depender de nadie para sentirse completa. Esta transformación le permitió ver el amor de una manera diferente. Aprendió que el amor verdadero no se trata de encontrar a alguien que llene los vacíos, sino de dos personas que se eligen y se apoyan mutuamente para crecer, pero siempre desde un lugar de independencia emocional y de respeto mutuo. Ángela también comenzó a involucrarse en causas que siempre le habían interesado, pero que antes no había tenido el tiempo ni la seguridad para explorar. Empezó a usar su plataforma para hablar sobre temas como la salud mental, la igualdad de género, el empoderamiento femenino y la importancia de la autenticidad. Se convirtió en una voz activa para aquellos que no tenían la misma visibilidad, abogando por un mundo más inclusivo y por una sociedad donde las personas pudieran ser ellas mismas sin miedo al rechazo. Y se comprometió con causas sociales que coincidían con sus valores y se unió a organizaciones que promovían el bienestar y la justicia social. Su influencia trascendió la música, convirtiéndose en un referente de cambio y una líder para las generaciones venideras. En el ámbito profesional, su evolución fue igualmente notoria. La industria de la música comenzó a verla de una manera diferente. De una joven promesa, pasó a ser una artista consolidada, capaz de tomar decisiones conscientes sobre su carrera y de elegir los proyectos que realmente la inspiraban. Ya no aceptaba contratos solo por el dinero o la fama, sino que se aseguraba de que cada paso que daba estuviera alineado con sus valores y su visión artística.
Esta autenticidad y este compromiso con su arte la llevaron a lograr un éxito más significativo y duradero. Uno que no se medía solo en términos de ventas o popularidad, sino en la conexión genuina que establecía con su público. A lo largo de este proceso, Ángela aprendió a disfrutar del momento presente, a valorar las pequeñas cosas que antes había pasado por alto en su búsqueda constante de más: un atardecer, una tarde de descanso, una conversación profunda con un amigo, o el simple hecho de estar en silencio consigo misma. Aprendió a ser agradecida por lo que tenía y, al mismo tiempo, a seguir soñando en grande. Su visión del futuro se amplió, pero ahora lo veía desde un lugar de paz interior y gratitud. Sabía que el camino hacia sus metas no siempre sería fácil, pero confiaba plenamente en su capacidad para enfrentarlo. Ya no temía a los fracasos ni a las caídas, porque sabía que cada tropiezo era una oportunidad para levantarse más fuerte y más sabia. Con el tiempo, Ángela dejó claro que la verdadera medida de su éxito era la paz que había encontrado en su corazón. Ya no se definía por las etiquetas externas que la sociedad le imponía, ni por las expectativas que otros tenían de ella. Era una mujer libre, que había aprendido a amarse a sí misma en su totalidad, con sus luces y sombras, y que entendía que su verdadera misión en la vida era vivir de manera auténtica, sin comprometerse con nada ni con nadie que no estuviera en sintonía con su verdadero ser. Ángela no solo había encontrado su voz como artista, sino también como mujer. Y ahora, más que nunca, estaba lista para seguir conquistando el mundo, no con la necesidad de ser adorada, sino con el deseo de seguir creciendo, aprendiendo y compartiendo su música, su mensaje y su luz con el mundo. Ángela, sin embargo, no era ajena a la mirada de los medios. La ruptura con Christian se convirtió en un tema recurrente en las portadas de revistas y en las redes sociales, y aunque al principio esto la afectó profundamente, pronto descubrió que no tenía que vivir para complacer las expectativas de otros. Decidió que su vida no sería definida por los rumores ni por los juicios ajenos. Lo que más le importaba ahora era su bienestar emocional, su crecimiento personal y su autenticidad. Con esta mentalidad, comenzó a compartir más de su vida en las redes sociales, mostrando no solo sus logros profesionales, sino también sus procesos de sanación y evolución personal. Ángela comprendió que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fortaleza. Su autenticidad la conectó con una nueva comunidad de seguidores que, al igual que ella, buscaban ser fieles a sí mismos y encontrar la paz interior. A medida que pasaba el tiempo, el dolor de la ruptura fue dando paso a la superación. Ángela comenzó a ver todo lo que había aprendido durante ese periodo de duelo. Cómo había aprendido a poner límites, a tomar decisiones que la beneficiaran a ella, a vivir sin el miedo de ser rechazada y a entender que la felicidad no dependía de nadie más que de ella misma. Esta transformación no solo la hizo más fuerte, sino también más sabia. Cada paso que daba hacia la aceptación y la paz interior la acercaba más a la mujer que había soñado ser. La joven cantante ya no era solo conocida por su talento, sino también por su valentía, por la forma en que había enfrentado la adversidad y la había convertido en una oportunidad para crecer. Un año después de la ruptura, Ángela se encontraba en un lugar completamente diferente. Había comenzado a llenar escenarios más grandes que nunca, había viajado por el mundo y había encontrado la paz con su pasado. La transformación que había vivido no solo se reflejaba en su música, sino también en la forma en que se relacionaba con los demás y consigo misma. La confianza en su propio valor era ahora inquebrantable, y su carrera continuaba siendo exitosa, pero desde un lugar de autenticidad y autoempoderamiento. Ángela sabía que todavía había muchas lecciones por aprender y muchos desafíos por enfrentar, pero también sabía que ya estaba preparada para lo que viniera. La cantante que antes había sido conocida por su talento, ahora era también un símbolo de superación. Un ejemplo de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de renacer y salir más fuerte. Y así, Ángela Aguilar continuó escribiendo su historia, una historia de valentía, autodescubrimiento y amor propio.